El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no se presentó a declarar por la investigación penal que enfrenta sobre presunta trata y tráfico de personas porque sabía que iba a ser aprendido. También defendió los bloqueos de carreteras instalados desde hace más de una semana por sus seguidores y que se han radicalizado en las últimas horas, especialmente en el departamento de Cochabamba. Ahí viene el bloqueo por culpa del gobierno. De paso, persecución política, detención injusta a los dirigentes, ¿no? La gente se levanta para ir a esta movilización. Esta es la zona de Parotani, donde se ha instalado uno de los puntos de bloqueo más contundentes en una ruta troncal que conecta al occidente y al oriente del país. Aquí también podemos ver varios carteles que se han instalado y que demandan acciones al gobierno del presidente Luis Arce, sobre todo en el tema de economía. En este segundo día de la COP16 comenzó el debate grueso sobre la conservación de los océanos, los ecosistemas y la biodiversidad, y es que las cifras no son nada alentadoras. En 2023 se conoció que América Latina fue uno de los más afectados. En Brasil y Bolivia se perdió la mayor cantidad de superficies de bosques. Eso a pesar de que en Colombia, Paraguay y Venezuela hay ciertos avances. Además, se perdieron 6,37 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. Eso equivale a 9,1 millones de canchas de fútbol. Además, los esfuerzos para proteger los bosques tropicales primarios no son suficientes. Además, la magnitud de la degradación forestal en todo el mundo se calculó en 62,6 millones de hectáreas de bosques en 2022. Pero para eso es esta COP16, para llegar a acuerdos y poder revertir ese cambio climático que está afectando el mundo. Desde Cali, Colombia, para Telearuba, Andrés Granadillo.